Bueno, en este video vamos a ver cómo resolver el ejercicio este de ventas del día. Yo me traje las consignas acá para ir viéndolas y poder ir ejecutándolas. Bueno, la primera me pide que utilizando la función hoy ponga la fecha del día. Eso es sencillo, me posiciono acá. Igual hoy, ¿sí? Recuerden que hoy nos lleva parámetros, así que paréntesis, paréntesis. Ahí me aparece la fecha del día. Segundo punto, dice utilizando validación de datos para que solo se pueda ingresar un valor de la primera columna en la tabla 2. La tabla 2 es esta que está abajo, ¿sí? Es la que tiene las descripciones. Entonces yo lo que tengo que hacer es que en todas estas celdas lo único que se pueda ingresar sea uno de estos valores. Para eso voy a usar validación de datos, ¿sí? Entonces voy a eliminar el 2 para que después no me dé error. Selecciono el rango que quiero validar. Voy a datos, voy a validación de datos. Sigo con validación de datos. Le voy a decir una lista, ¿sí? Y en origen de la lista voy a poner las descripciones que tengo en la tabla de abajo, ¿sí? De esa manera, en este rango de celdas, lo único que se va a poder ingresar es alguno de los elementos de esta lista. Le doy a aceptar y ahí me aparece la lista de opciones que tengo para esta celda. Segunda columna, ¿sí? Cantidad. Dice ingresar la cantidad vendida. Esto es un número y hay que validarlo solo para que sea un número, ¿sí? Entonces voy a borrar este 3. Voy a seleccionar el rango este, que es el que tengo que validar, y de vuelta voy a ir a validación de datos, y le voy a decir que en lugar de hacer cualquier valor es un número entero, ¿sí? Y le voy a decir que los valores tienen que estar entre 1 y 100, por ejemplo, ¿sí? Son valores posibles. Le voy a aceptar, y ahora en esta celda lo único que me va a permitir es ingresar un número. Si yo ingreso cualquier otra cosa, me va a decir que no corresponde, ¿sí? Bien, vamos a observaciones. En observaciones dice lo siguiente. Dice, en caso de que el stock actual sea inferior a la cantidad vendida, o sea, si tengo menos que lo que me están pidiendo, tiene que pasar el texto con el fondo rojo con la leyenda sin stock. Bien, entonces, lo primero que tengo que encontrar es el stock actual, ¿sí? Eso lo hago usando la función buscar B y entrando en esta tabla para sacar este dato de acá. Lo puedo hacer acá, pero yo lo voy a hacer acá afuera para que quede un poco más claro, ¿sí? Voy a poner igual buscar B, abro paréntesis, el valor buscado sería la descripción, que la voy a tener acá, ¿sí? La matriz de búsqueda sería toda esta tabla que está acá abajo, ¿sí? Donde están todos los datos. No me importa cuál es el que elijo, de hecho no elegí ninguno, ¿sí? Voy a elegir toda esa tabla y lo voy a poner con signo pesos para que cuando la copie para abajo me mantenga la misma dirección, ¿sí? Dentro de esa matriz de datos voy a buscar el stock, que es la columna 3, 1, 2, 3, voy a poner el número 3, y por último voy a poner falso, porque la tabla de abajo no está ordenada, ¿sí? Le doy a entrar. Me dice que no aplica, ¿por qué? Porque no hay ningún elemento elegido, entonces voy a elegir cualquiera, disco de rígido de 1 tera, y me dice que son 10, disco de rígido de 1 tera, 10. Entonces, yo lo que tengo que validar acá, tengo que comparar acá si este número, esta cantidad que me están pidiendo es menor o igual que este número, ¿sí? Si es menor o igual, no hay ningún problema. Si es mayor que este número, tengo que poner acá una leyenda que diga sin stock. Entonces, voy a poner una función si, igual si este número que estoy pidiendo, o sea, la cantidad, es mayor que el stock, entonces tengo que poner la leyenda sin stock, ¿sí? Y si no, no tengo que poner nada. Nada, recordemos que es vacío, comillas, comillas. Cierro y ahí le doy entrada, ¿sí? Como este número, si yo acá hubiera puesto 12, me debería decir sin stock. Si pongo 10, no me debería decir sin stock. Bien, entonces, esta función es la misma que tengo que hacer para todas estas líneas. Entonces la puedo copiar para abajo, ¿sí? Esta también la voy a copiar para abajo. Como fijé siempre el rango de la matriz de búsqueda, no hay problema en copiarla para abajo. Me dice no aplica porque no estoy poniendo ningún dato acá. En cuanto yo empiece a completar esto, me van a empezar a aparecer los datos que corresponden. Bien, entonces vamos con el precio unitario. El precio unitario es un dato que está acá,
en esta tabla de abajo. Entonces de vuelta tengo que usar buscar B, ¿sí? Para buscar siempre voy a entrar con la descripción, que es el dato que tengo, en la matriz de búsqueda, que es la tabla de abajo, ¿sí? Recuerden que lo voy a poner con signo pesos para que la pueda copiar para abajo, y voy a tomar la columna 2, que es el precio unitario, y por último falso, ¿sí? Ahí está, ahí me dice el precio unitario, lo voy a copiar para abajo porque siempre la misma función. Bueno, acá el cálculo del IVA, el IVA es el 21% del precio unitario, entonces simplemente una cuenta igual al precio unitario por 21%, ¿sí? Ahí está, eso me da el IVA, y el importe a pagar, que es ni más ni menos que la suma de el precio por la cantidad, ¿sí? Perdón, el precio más el IVA por la cantidad, eso es el impuesto a pagar, es la cantidad por el precio más el IVA, lo puse al revés, es lo mismo, es la cantidad por, acá tengo que poner paréntesis por una cuestión matemática, el precio más el IVA, ¿sí? Ahí cierro el paréntesis y le doy entrada. Esa sería la fórmula, ¿sí? Y después, bueno, seguimos con la parte de abajo. Vamos a copiar estas fórmulas por abajo, que son las que me van a servir una vez que vaya completando. Estos no aplican, no me preocupo, porque una vez que yo vaya completando los datos de acá, ya van a empezar a cerrarme esos valores, ¿sí? Bien, vamos a la parte de abajo. La parte de abajo me dice, el punto 8, contar las ventas que ya se realizaron de este artículo. O sea, que tengo que saber cuántos discos rígidos, por ejemplo, vendí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que contar, tengo que sumar la cantidad de discos rígidos que se hayan vendido en esta columna. Tengo que sumar todas estas cantidades siempre y cuando acá a la izquierda diga disco rígido. Si yo acá pongo otro disco rígido, ¿sí? Pongo 2, tengo que sumar este 10 más este 2 porque es el mismo objeto, ¿sí? Es la misma descripción. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Se voy a poner a cambiar la alineación a esto para que no confunda. Listo, lo dejo como está, ¿sí? Naturalmente. Entonces, ¿qué voy a usar? Acá voy a usar la función sumar sí. Recuerden que sumar.sí me permitía sumar números con condición, que cumplía una condición. ¿Cuáles son los números que tengo que sumar? Las cantidades. ¿Y cuál es la condición que tiene que cumplir? Que esta descripción que está acá sea la misma que está acá para esta línea, ¿sí? Para la línea de abajo tendrá que ser igual que esta línea. Entonces, voy a primero marcarle el rango a evaluar. El rango a evaluar sería todas estas celdas de acá de la primera columna. Lo voy a fijar, ¿sí? Para que no me cambie al copiarla para abajo, ¿sí? El rango a evaluar siempre es este. El criterio es por igual. Recuerden que si es por igual no hace falta poner el igual. Entonces, ¿por igual a qué? A esto que está acá. Esto no lo voy a fijar porque yo la voy a ir corriendo para abajo. Y el rango a sumar es el rango de la cantidad, que sería este rango que está acá. Este sí lo voy a fijar para que no me cambie, ¿sí? Perdón, no sé qué hice. No le puse, no sé qué toqué. Función, ahí está. Ahí le puse los signos pesos, ¿sí? Muestro de vuelta la fórmula, ¿sí? Ese sería el que estoy mostrando, ¿sí? Ahí está, le doy entrada. Ahora sí la puedo copiar para abajo y me debería decir, donde aparece el disco rígido de 1 tera, que vendí 12, ¿sí? 2, 10 y 2. Voy a cambiar este para que no, por ejemplo este, ¿sí? Ahí me aparecen 2 auriculares, 10 discos rígidos, y así puedo ir cargando los datos que corresponden. Bueno, y el nuevo stock no es ni más ni menos que el stock anterior menos la venta del día. O sea, esto sería igual a esto menos las ventas del día. Esto nunca me podría dar negativo porque yo no podría haber vendido más de los que tengo, ¿sí? O sea, me debería haber salido acá sin stock cuando no alcanza el stock para venderlo. Ahí está, ¿sí? Entonces, de lo que no vendí nada me da el nuevo stock como el mismo valor, y de lo que vendí me va dando el nuevo stock, ¿sí?
en realidad para la búsqueda del stock, acá cuando yo tengo que vender, en realidad tendría que buscar sobre esta columna y no sobre esta columna. ¿Sí? Sería lo lógico, porque este sería el stock actualizado. Yo no lo hice antes, justo por eso lo puse acá afuera. No lo hice antes porque todavía no habíamos hecho la parte de acá abajo, para que no se confundiera. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a cambiar la fórmula que había puesto acá para el stock, ¿sí? Este buscar B lo voy a extender hasta, en lugar de la columna C, lo voy a extender hasta la columna F, que sería esta columna donde está el nuevo stock, ¿sí? Hasta la columna F, y en lugar de la columna 3 voy a poner la columna 5, que sería 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? ¿Está? Entonces le doy entrada y ahora lo puedo copiar para abajo. ¿Sí? Entonces fíjense que acá la cantidad del stock es... pero en el primero no sirve. Entonces no, tengo que dejar las cosas como estaban. Vamos, hagan de cuenta que no les dije nada. Ahí estamos. Queda como estaba antes. ¿Sí? Ese error tenemos que salvarlo de otra manera. No aplica en este caso. ¿Sí? Vamos a suponer que está todo bien. Bien, entonces quedaría como lo hicimos al principio. Para la segunda vuelta ya contaría, pero habría que hacer otro tipo de operaciones. Supongamos que todo así funciona como corresponde. Bueno, con eso entonces ya estamos terminando el trabajo. Lo único que me quedaría serían las observaciones, que decía que si dice sin stock se tiene que mostrar con el fondo rojo. Entonces esto voy a seleccionar el rango, que tengo que seleccionar que tiene que aparecer con el fondo rojo, y voy a ir a formato condicional. Voy a establecer una nueva regla, ¿sí? Y aplicarle formato únicamente a las celdas que contengan, cuando el valor de la celda sea igual a sin stock, habíamos dicho. ¿Sí? Stock. Si se da esa condición, sin stock, esperen que me quedó acá un texto en el medio, sin stock, entonces el formato le vamos a poner el fondo, el relleno en color rojo. Ahí está. Le damos a aceptar, le damos a aceptar, y ahora cuando diga sin stock, o sea, por ejemplo, vamos a ir a un caso, acá voy a ponerle 12, me debería aparecer el sin stock en rojo. ¿Sí? Si yo acá pongo, vamos a buscar otro objeto, no sé cuántos hay, pero voy a poner 100. Entonces, sin stock. ¿Está? Bueno, con esto completamos el trabajo.